La pobreza en el mundo ha disminuido. El capitalismo ha probado ser funcional, y no solo funcional, sino tremendamente efectivo. Pero cuando alguien nos diga esto, presumiendo de que la cultura occidental es superior, cultura occidental superior en neolengua es lo que en el siglo pasado se pronunciaba somos una raza superior, pero como ahora esto suena muy mal, pues ahora lo que decimos es que tenemos una cultura superior, que hay que proteger a toda costa. Bueno, pues cuando alguien nos diga esto, que el capitalismo funciona y la prueba es el brutal descenso de la pobreza en el mundo, recordadle que el capitalismo no ha funcionado en el mundo, ha funcionado en China. Que su cultura supuestamente superior apenas reduce la pobreza, en todo caso la incrementa, y que desde donde se reduce la pobreza es desde otra cultura, otra civilización, la única que ha persistido en los últimos 4000 años. Con lo que yo tendría miedo, sinceramente, de hablar de cultura superior, o como digo, en la intimidad, porque está mal decirlo en público, de una raza superior. No sea que en algún momento futuro se nos gire todo esto en contra. Y lo vimos en su día con los japoneses. No tuvieron nada que envidiar a los alemanes, ni en métodos de tortura, ni en capacidad de exterminio, ni en eficiencia para ello, con el agravante de que a los japoneses no les sobraba una etnia concreta, una religión concreta o un país concreto. Les sobrábamos todos. Cuidado ahí, ojalá nunca los chinos se crean una cultura superior y apliquen en nosotros lo que nosotros hemos aplicado por el mundo. Volviendo al tema, si hablamos de la reducción de pobreza en el mundo, la mayor parte de esa reducción no ocurrió en el mundo en su conjunto, sino en un país en particular, China. Es cierto que esto ocurre cuando China abandona el comunismo a partir de 1979 y progresivamente va liberalizando el mercado hasta deshacerse de la mayor parte de empresas estatales y en paralelo le promete al capital extranjero sueldos bajos, cero derechos laborales y una seguridad jurídica absoluta, convirtiendo a China en un territorio fiable para el resto del mundo, lo que en Occidente hubiéramos llamado una dictadura de derechas, aquí con las peculiaridades de que no había dictador y de que veníamos del comunismo más extremo, dimos en llamarlo socialismo con características chinas. Maravilloso. Básicamente le dijimos al resto del mundo, nos dijeron al resto del mundo, yo fui uno de los que se lo creyó, por eso estoy aquí, ven que cuidaremos de ti, el Estado no te perseguirá como hace en tu país, dejaremos que crezcas y te enriquezcas, porque contigo los chinos también se enriquecerán. La antítesis de lo que era la Unión Soviética, Corea del Norte o Cuba. Eso es lo que crearon en China. Y decía, yo me lo creí, por eso vine, y así ha sido. El Estado chino cumplió su palabra, y debo decir que es de los pocos lugares donde esto sucede. La estabilidad política ha sido clave, los capitales han podido multiplicarse. Y a pesar de que en los últimos años China ha empezado a cerrarse, desde esa apertura máxima en la que logró sus mayores cuotas de crecimiento, todavía hoy es uno de los países económicamente más abiertos del mundo y donde el emprendedurismo privado es más valorado y respetado por las autoridades. En esta nota el gobierno central lo cuenta, orgulloso, presume de que más del 96% de las empresas chinas sean privadas. Y no es para menos, el éxito chino es abrumador. Y pocas veces, yo al menos no recuerdo ninguna, en la que un gobierno presuma de su porcentaje de empresas privadas. Me quito el sombrero. Es que colocan a alguien del partido a controlarlas. De verdad, no tenéis remedio. Que vengáis a este canal a decirle a alguien con 20 años de recorrido en China, creando empresas 100% chinas, creando joint ventures y sobre todo creando empresas 100% extranjeras, haciendo puestas en marcha de fábricas, participando en fusiones y colaborando con un montón de empresas públicas, privadas, participadas o no por el Estado. ¿Cómo es mi día a día? Porque os lo ha contado un tipo que jamás ha estado en China ni tiene ninguna experiencia empresarial en China ni en ningún lugar. No tenéis perdón. En fin, aunque hoy se presuma mucho de lo conseguido en la última década, por razones políticas obvias y porque por primera vez se implementaron medidas mínimas socialistas, la realidad es que ha sido la peor de las 4 décadas, contando de 1980 a 2020, la que menos disminuyó la pobreza, por muchas razones, también muy justificables, sabéis que intento siempre ser lo más intelectualmente honesto, ya apenas no había pobres, y obviamente en una lógica Pareto, para eliminar a los últimos necesitas mucho más esfuerzo que para los primeros. Además, los que no habían salido de la miseria en los primeros 35 años, con desempleo negativo y la mayor tasa de inversión extranjera de la historia, quiere decir que arrastran algún tipo de hándicap extra. Aparte, China se encontró por primera vez con bloqueos externos, un mundo en contra, es decir, no lo han tenido nada fácil en la última administración. En cualquier caso, en 40 años, de 1980 a 2020, se eliminó la pobreza y el mundo se benefició de ello.
Lo que no esperábamos, lo que no esperaba yo, es, como siempre, ver a los dos grandes grupos, a las dos grandes maquinarias propagandistas, desinformando. Unos diciendo el comunismo funciona, por eso hemos reducido la pobreza, y a otros diciendo el capitalismo funciona, hemos reducido la pobreza, olvidándose de mencionar a China. Caballeros, el capitalismo no ha funcionado en el mundo, ha funcionado en China, gracias al comunismo. En realidad, gracias al autoritarismo, pero llamadlo como queráis. Lo tenéis explicado en uno de los episodios más épicos de este canal. Hoy le quiero pegar a los otros, a los que se olvidan de China manipulando todos los registros existentes de todas las entidades internacionales, las estadísticas chinas, europeas, estadounidenses. En los datos, en estos datos hay absoluta unanimidad. Puede haber cierta disparidad en el margen, en los decimales, pero todos, absolutamente todos los organismos del planeta, punto porcentual arriba o abajo, coinciden en que es China quien ha reducido la pobreza y es gracias a China por lo que se ha reducido la pobreza en el mundo. Por desgracia, coinciden en las cifras, pero no en el discurso. En el discurso callan, publican los números y pasan al siguiente tema lo más rápidamente que pueden, porque si se quedaran e hicieran doble clic en esa idea, se les tendría que caer la cara de vergüenza. Y como ninguno queremos pasar un mal rato, pues giremos la página y hablemos sobre contaminación, la reproducción del oso panda o la guerra en Narnia. Hablemos de cualquier cosa menos de esto. Y en el gráfico que os enseñaba veíamos la vida por debajo de $3 al día, lo cual es penoso. Estar por encima de esa línea no significa estar bien, pero ya nos dice algo. Tranquilos que veremos más gráficos. Lo preocupante ya de este es que cayendo China de casi un 100% a cero, sí, veníamos del peor periodo de la historia de China. En 30 años de maoísmo la riqueza se había reducido a niveles del siglo XV, habíamos vivido la peor hambruna de la historia de la humanidad, canibalismo. Pero, ¿cómo es posible que a pesar de la apertura que realiza China a partir de los años 80, que los lleva a eliminar la pobreza extrema de 100 a 0, el mundo apenas reduzca del 33 al 13? Si esos 20 puntos es prácticamente la población china. Lo que vemos claramente aquí es que toda la reducción de pobreza en el mundo es reducción de pobreza en China. De hecho, si elimináramos del total a Indonesia y a Vietnam, la pobreza en el mundo creció. También huelga decirlo porque creció la población y como sabemos la población crece en los lugares más pobres y se mantiene o decrece, inmigración aparte, en los lugares más ricos. Todo esto no es opinión, son cifras de todas las instituciones internacionales y en particular del Banco Mundial y de la ONU. Estos datos deberían obligar a replantear completamente la lectura habitual de las gráficas. Si eliminamos a China de las estadísticas globales, la curva de progreso humana desaparece. Si eliminamos a China y, como decía, también a Vietnam e Indonesia, que básicamente se han beneficiado del desarrollo chino, el resto del mundo no solo no reduce la pobreza, sino que la aumenta, lo cual es descorazonador. Es decir, todavía más, cuando sostengo que China ha sido clave para reducir la pobreza en el mundo, no solo habría que hablar de China y del impacto de sus políticas dentro de China, sino de China como vector modernizador del resto del mundo. En este canal hemos explicado muchas veces cómo China está desarrollando el sureste asiático. Ojo, igual que Occidente en su día desarrolló China invirtiendo, moviendo capitales, confiando en aquella apertura que realizó Deng Xiaoping a partir del año 79. El tema es que cuando hablamos de ese capitalismo que hizo que miles, cientos de miles de fábricas se deslocalizaran en China buscando más beneficios, mayor rentabilidad, mejores retornos, esto funcionó en China, pero no parece funcionar en ningún otro lugar. Antes de China sí, había funcionado en Japón, en los dragones asiáticos, con lo que aquí, si somos honestos, si alguien pretende ser mínimamente honesto, debería desagregar el componente político, pero repito, desde los años 80 es China y países del entorno de China, nadie más. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Qué hay en Asia? ¿Qué ocurre aquí que no ocurra en otras regiones del globo? ¿Que todos estos países siguen exactamente la misma ideología política? Claramente no. ¿Que todos se han abierto a la inversión extranjera, se lo han puesto fácil a los capitales para entrar, hacer todo eso malo que hacen los especuladores e irse? Pues algo de eso sí hay. ¿Que todos comparten una cierta religión o principios morales básicos parecidos? Pues algo de eso hay también. ¿Que todos son países extraordinariamente seguros? Pues algo de eso hay también, y quizá estaría relacionado con lo anterior, y aquí también permitidme, podríamos desagregar el componente cámaras por las calles, con el que siempre me replicáis, contándome cosas que debe ser que yo no sé del país donde vivo, para explicarme por qué es tan seguro. No sé, quizá para entender por qué el capitalismo saca a personas de la miseria en esta parte del globo y no en otra, deberíamos tener una mirada menos ideológica y más pragmática, porque si todo lo que me explica un supuesto experto, que son los motivos por los que los chinos han salido de la miseria,
No se mantiene si cambio la palabra China por Taiwán, Hong Kong, Indonesia, Singapur, Corea del Sur o Japón. Y para que se cumpla su causalidad ideológica tengo que cerrar un ojo y la mitad del otro, pues no sé si esas ideas tienen demasiado recorrido. Cuidado con confundir correlación con causalidad. Que dos fenómenos coincidan no significa que uno sea la causa del otro, solo que suceden al mismo tiempo. Esto para los que te cuentan el éxito chino, igual que te cuentan que prefieren no ver los partidos de su equipo de fútbol porque cuando los miran su equipo pierde. Maravilloso. Esta gente también vota, ¿eh? Para los otros, para los que te dicen el capitalismo funciona, mira las gráficas en general, pero no preguntes nada ni te preguntes nada, ya está. Hay menos pobres que China ni que China, hombre, tanto tener espíritu crítico. Para estos os decía que tenía más gráficas, ya no hablamos de $3 al día, hablamos de 10. En números absolutos, desde 1990, la cifra aumenta. Es decir, cada vez hay más pobres. Es cierto que la población ha aumentado. En 1990 teníamos 5.300 millones y en 2025 hay 8.200 millones de personas. 3.000 millones más. Pero cuando uno ve la gráfica, incluyendo o sin incluir a China, la curva da auténtico pavor. El mundo se sostiene gracias a China. De hecho, en números porcentuales, el planeta, desde 1990, sin China, es desolador. Mirad bien, está casi recta. 35 años perdidos en los que el capitalismo claramente no ha funcionado. Y como digo, esos 5 puntos porcentuales de mejora se explican desde otros países de Asia. Si no, la gráfica en lugar de bajar ligeramente, subiría ligeramente. Panorama absolutamente espantoso. Hablar de éxito global o de éxito de la humanidad, a mí personalmente me resulta ofensivo. Si yo fuera un periodista chino y tuviera que titular con la misma subjetividad, con la misma moralidad y la falta de rigor con la que lo hacen la mayor parte de periodistas occidentales, pero además con datos reales a mi favor, titularía «China reduce la miseria en el mundo a pesar del resto del mundo». Es más, a pesar de los esfuerzos del resto del mundo por aumentarla. De hecho, China fue uno de los pocos países que cumplió los principales objetivos del milenio de la ONU: reducir a la mitad la pobreza extrema, la eliminó completamente, universalizar la enseñanza primaria, reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna, y fue el único que lo logró 5 años antes del plazo oficial. Lo consiguió en 2010 en lugar de en 2015. Y este dato no es baladí, ya que refuta mucho de cómo se vende la información hoy desde China. El Estado chino, pequeño y eficiente, es un ejemplo, al parecer, solo replicado en Asia. Claro, si tanto unos como otros, los que aman a China y los que la odian, se empeñan en ignorar todo lo que ha hecho China bien y tratan de copiar en sus países todo lo que coincide con su sesgo previo, se entiende por qué el resto del planeta, lejos de avanzar, retrocede. Y para terminar todo esto, como siempre, porque sé que es fácil escoger extractos de mis vídeos y mostrar contradicciones, para evitar eso tengo que repetirme permanentemente todo esto que he explicado, como siempre, manteniéndome en que las mediciones de China son absurdas, los chinos son mucho más ricos de lo que aparecen en los gráficos, hay mediciones bajo criterios occidentales que no aplican en China, y por supuesto que sería muy discutible que alguien que gane $10 al día esté bien. En ocasiones el dato ni siquiera está ajustado por paridad de poder adquisitivo. Desafortunadamente tenemos que llegar a algunos consensos y aceptar errores flagrantes para poder discutir mínimamente. En cualquier caso, podemos pelearnos en el fine-tuning, pero estar de acuerdo en los análisis de brocha gorda, donde vemos la tendencia. Por cierto, dejadme en los comentarios si queréis un episodio sobre la replicabilidad del modelo chino en vuestros países, porque mientras grabo este vídeo se me está ocurriendo un argumento poco explorado y creo que puedo plasmarlo en algo interesante y me parece un regalazo teniendo en cuenta las fechas que vienen. No creo en la Navidad, pero sí en el consumismo que se produce durante esos maravillosos días. Ya sabéis, da igual lo que creas tú, lo importante es en lo que crean todos. Todo lo que consigue el marketing para engañarme y quedarse con mi dinero me resulta fascinante. Así que, si os interesa, si es replicable o no el modelo chino en Occidente, dejádmelo saber. Y así también me ayudáis a posicionar el vídeo y yo me comprometo a entregároslo como regalo de Navidad. Y os dejo hoy con un proverbio chino, una frase muy simple asociada al taoísmo. Pu jian tai shan, literalmente incapaz de ver el monte Taishan. Se usa para describir a quien no percibe lo evidente, quien tiene ante sí la montaña más imponente y aún así no la ve. Encaja perfectamente con esta crítica a quienes ignoran la realidad macro, China sacando a cientos de millones de la pobreza, porque están atrapados en su propio sesgo ideológico. Que paséis una feliz semana.
Y si queréis saber más sobre las cosas que pasan en el lugar donde pasan las cosas, suscribíos a este canal, activad la campanita sobre todo, porque ya sabéis que YouTube intentará por todos los medios no recomendaros mis vídeos. También podéis comprar mi libro, 21 claves para entender China en el siglo XXI, o ya para un nivel más avanzado podéis uniros a mis viajes que realizo con emprendedores para enseñarles China como nunca nadie antes se lo había contado.